Ahora sí, ¿Sí? ¿Ya ahora sí. estamos? Estamos. Pues muy bien, vamos a lo que hemos venido. Hoy qué bien que tenemos más oyentes, han llegado dos. Hola, que alguno hace hola por ahí. Bueno, vamos a tratar de reflexionar en este tiempo del que disponemos sobre el tema de la figura del maestro, el perfil, el estilo docente. Y a modo de introducción, de inicio, vaya, no avanza la página. Aquí, a ver, Ahí sí. pues sí, a ese. Eh, Vamos a ver si somos capaces de darle una mirada a estos puntos que he señalado ahí en una especie de índice, en una introducción, la figura del maestro, y en la figura del maestro vamos a ver un perfil aptitudinal, que eso lo vamos a tratar de ver al final porque es un detalle pequeñito. Luego vamos a ver la figura del maestro desde la vertiente sociológica, que nos habla de estilos docentes, y vamos a ver también la vertiente psicológica, que nos habla de los perfiles docentes, y la vertiente teológica cristiana, tratando de, al final, pues, ver si hacemos un resumen. Bueno, eh, Para, para poder abordar este tema, bueno, a ver, perdonadme, voy a retroceder un poquillo aquí. Cuando hablamos de la vertiente sociológica, nos estamos refiriendo a todos los estudios que de forma preferente atienden a los atributos que debe tener un maestro, pero son los atributos que la sociedad, la comunidad estima que es conveniente que lo tengan los maestros. Por lo tanto, es un estilo que de alguna forma la sociedad demanda de los maestros, considerando la repercusión que puede tener el comportamiento de los maestros en el aula. ¿Ya? Y cuando hablamos de la vertiente psicológica, nos estamos refiriendo a atributos que tiene el maestro y que son atributos que forman parte de los rasgos de personalidad que sería deseable que tuvieran los maestros. ¿Ya? La primera diapositiva he puesto, bueno, como se usa aquí, el perfil de un y entre paréntesis he puesto la A, maestro, y entre paréntesis maestra. Ya, yo por deformación siempre pues hablo de maestro, pero entendemos que nos estamos refiriendo tanto a los hombres como a las mujeres, ¿vale? Y decía que vamos a ver una vertiente teológica cristiana en el que vamos a tratar de dar algunas ideas sobre las reflexiones que se hacen en torno a las cualidades de el maestro Jesús, el estilo de enseñanza, los valores que él enfatiza en su enseñanza, y también vamos a tratar de analizar el desafío que significa para los maestros cristianos el tener un modelo tan excepcional como el Señor Jesús, y ver de qué forma nosotros podemos llegar o acercarnos a ese perfil, ¿vale? Este tema de los estilos y los perfiles de los maestros es un tema relativamente nuevo. Creo que
bueno, desde el punto de vista sociológico es antiguo, pero el tema de los perfiles es, yo diría que de la segunda mitad del siglo pasado, por ahí de los 1970 o algo así. No sé, en alguna reunión pasada hablamos con alguna de las personas que estaba participando allí y que se había formado, igual que yo, en la Escuela Normal de Viña del Mar. Yo recordando un poco eso, eh, me venía a la mente que en aquellos tiempos no se hablaba ni de perfiles ni de estilos, pero sin embargo se hablaba de términos que conforme a mi vivencia, tengo la idea que tienen como una mayor entidad, una mayor solidez, una significación especial, aunque desde el punto de vista de la evaluación era como muy difícil poder llegar a algo. Recuerdo en esos tiempos se hablaba de mística, de vocación, y cuando llegaba el momento de que nos calificaran, había ahí un apartado que ponía espíritu profesional. Nosotros no sabíamos qué, todavía yo, para mí es un misterio qué es el espíritu profesional, pero sin embargo nosotros nos preocupábamos mucho de tener una buena calificación en espíritu profesional, por lo tanto me imagino que los maestros de la escuela normal tenían una claridad acerca de ciertas características que debiéramos haber cumplido los alumnos normalistas, pero bueno, eh, vamos a entrar a ver el tema de los estilos docentes, ¿ya? La vertiente sociológica. A ver, le he dedicado tiempo a estos temas porque hay una cantidad de bibliografía, pero verdaderamente abrumadora. Y al final, pues había seleccionado 6 modelos que me parecían, no, cinco modelos que me parecían eh, que eran buenos, que los presentara para vosotros. Pero no he tenido ningún criterio especial de selección frente a la gran cantidad de bibliografía que hay sobre estos temas. Y cuando estaba escribiendo el documento final, pensé, anda, y esto, he elegido esto, pero ¿por qué? Y me ha venido a la mente una expresión que es muy de todos los días, que se dice aquí en España, y que se dice así como muy al pasar, como muchos dichos. Entonces, pues al final he elegido, como se dice aquí en España, lo que Dios me dio a entender, lo cual, dicho entre los españoles, significa algo así como sin ningún criterio de selección, o sea, simplemente los que cayeron, ya. Pero por nuestra fe asumimos que lo que Dios me dio a entender puede que sea lo mejor o lo menos malo, pero bueno, que al final pues ya me he quedado con estos tres, porque además Cristian me decía de que solo disponíamos de una cantidad de tiempo determinada, de modo de que no podía alargarse mucho y por eso ya he desechado alguno. Pero bueno, en estilos docentes, es decir, en criterios que están presentes en las representaciones mentales de la comunidad, de la sociedad, quizás sí el estilo docente más conocido y desde mucho tiempo atrás es este que yo le he puesto modelo A porque en realidad no tienen nombre, en fin. Entonces, pues que nos habla de la posibilidad de encontrarnos con un maestro, maestra autoritario, permisivo, democrático.
El maestro autoritario se entiende que es una persona que se caracteriza por ser muy dominante, autosuficiente, que establece mucha distancia con los alumnos, entiende que él como profesor es modelo y por lo tanto le pide a los alumnos de alguna forma que lo imiten. El profesor, el maestro autoritario habitualmente es una persona intimidadora, amenazador, también es el maestro autoritario, es ridiculizador con facilidad, al alumno le hace sentir ridículo. Y el enfoque pedagógico que utiliza es de tipo rígido, muy inflexible, ¿ya? Luego, el maestro permisivo es el que promueve un ambiente en el que todo vale. No hay reglas definidas en torno a la disciplina, en torno al orden, en fin. Es una persona que no establece límites y condiciones especiales en el clima que se desarrolla dentro del aula, imparte mensajes poco claros, la relación con los alumnos es una relación un tanto inestable, tan pronto exige algo como, bueno, deja de exigir, en fin, bueno. Eh, la mayoría de las veces el profesor permisivo no presta mucha atención ni a lo que ocurre en la clase, ni a lo que los alumnos pueden demandar en términos de preguntas, en fin, de inquietudes, de comentarios, en fin. Y luego hablamos de un maestro democrático que aunque se trabaje con niños pequeños, este es el perfil que se supone es el más adecuado y el posible de lograr. Y se dice que este es un maestro muy organizado, muy sistemático en la forma de presentar sus clases. Se entiende que es un maestro que domina todo lo que debe entregar como contenidos. Es un maestro que domina diferentes técnicas, estrategias de aprendizaje y que por lo tanto también es una persona que conoce, que sabe de psicología del aprendizaje para poder implementar estrategias que faciliten el aprendizaje de los alumnos. Es una persona que planifica las clases, que posee dominio propio, que utiliza estrategias metodológicas variadas, interesantes, adaptadas a la edad de los alumnos. Se entiende que es una persona que estimula el aprendizaje y que promueve una participación activa. La relación que plantea con los alumnos habitualmente es una relación de una comunicación muy fluida, ¿ya? Luego otro de los estilos docentes, lo que he señalado allí como modelo B, dice que los maestros pueden ser teóricos o prácticos. Un muy buen dominio de las materias, ¿ya? Pero atiende de forma preferente a conceptualizaciones, es una persona que se ocupa de plantear muchas dudas, muchas preguntas a los alumnos, pero no siempre ofrece las respuestas. Sugiere procedimientos de acción, pero no siempre es capaz de demostrarlo. Y eso nosotros los hemos vivido, yo creo que todos en el aula, que los profesores, los maestros, en fin, decimos cosas como que el proceso de aprendizaje debe ser activo y todos los alumnos están sentados simplemente tomando nota o haciendo
lo que el profesor indica, más o menos como estáis vosotros en este momento, todos sentaditos ahí, ordenaditos, con buena disciplina, nadie se pelea con nadie, en fin, bueno. Eh, es característico de los teóricos eso de decir, tendríais que hacer, tendríais que hacer, tendríais que proceder, pero que no demuestran cómo se hace eso. El teórico hace un uso exagerado de los recursos como, qué sé yo, el pizarrón, la filmina, las diapositivas, en fin. Y otra característica del maestro teórico es que la mayoría de las veces es muy organizado y muy sistemático, pero es organizado y sistemático en el dominio de o sea, de la materia de su competencia. Sabe que si enseña química, que este es el orden de los contenidos, pero claro, no sabe o ignora en qué momento evolutivo están los alumnos. Entonces muchas veces en esa organización mental que tiene, da como pautas o puntos claves da puntos clave en la exposición de su trabajo, pero los alumnos se pierden porque no saben cuál es el nexo o cuáles son los contenidos complementarios que hay entre dos puntos que para el maestro son fundamentales, ¿vale? En el caso del profesor o del maestro de un estilo práctico, pues es un maestro que no tiene mucha seguridad en el dominio de los contenidos, que se basa en análisis de casos prácticos, en análisis en fin, de películas, en fin, pero que llegado el momento de resolver dudas de los alumnos, pues no siempre está en condiciones de hacerlo, aunque la mayoría de las veces, pues bueno, los maestros prácticos buenos revisan y ven muy bien el material práctico que van a presentar. Pero bueno, se ocupan fundamentalmente de presentar interrogantes, preguntas, en fin. Y luego tenemos el modelo C, que es el llamado, bueno, el que he calificado ahí solo como modelo C, que divide a los maestros solo en dos estilos, el disciplinario y el de dominio de competencias. Yo tengo la impresión que este modelo es el que está de moda, pero también tengo la impresión que lo que en los planes de estudios se entiende como competencia no siempre responde a lo que es, en este caso, el estilo docente. Pero bueno, el estilo docente disciplinario enseña contenido, procura de que los alumnos aprendan la mayor cantidad de conocimientos, ¿ya? Tiene la idea de que el alumno va a aprender bien en la medida de que ponga atención y escuche todas las indicaciones que se dan. Por lo tanto, para este profesor el soporte básico del aprendizaje de los alumnos son los libros o son los apuntes, ¿vale? El disciplinario maneja al grupo en el sentido de dominar el tema disciplinario y el orden, en fin, y eso. Hace una evaluación de tipo sumativa y la práctica pedagógica, es decir, tanto el estilo, o sea, tanto las estrategias que utiliza como el material que usa para explicar su materia,
tiende a perpetuarlo. O sea, si salido de la universidad o de un instituto preparó este material, pues ya sigue con eso hasta cuando ya los folios están amarillos, en fin, bueno, y eso. Y la estrategia clave del profesor disciplinario es la clase expositiva, la clase magistral. Y luego el otro estilo considerado es el de dominio de competencia. Aquí pues nos encontramos con una serie de características que me parece que son más deseables que estilo real de algún maestro. Lo primero es que se dice que este maestro enseña a aprender, se preocupa del desarrollo de las competencias, estima que el alumno es el centro del proceso educativo, eh, pone en acción la idea de que el alumno aprenda haciendo. Los apuntes consideran que son una guía, una ayuda, pero que no son un algo fundamental para lograr el aprendizaje de los alumnos. Usa metodología activa, se supone que hace una evaluación formativa, por lo tanto va guiando al alumno para ir, en fin, solucionando los problemas conforme se vayan presentando. Entiende que el alumno que asiste a clase no va a escucharle a él, sino que va a desarrollar tareas que le ayuden a progresar en la X materia. Y la estrategia de intervención educativa es la generación de conocimientos. Eso, digamos así, de tres clasificaciones sobre lo que entendemos como estilos docentes y por lo tanto lo que está en la mente de la comunidad para exigirle como comportamientos deseables a un maestro. ¿Vale? No sé si queréis hacer alguna pregunta, si queréis aportar algo. Sí, acá hay una pregunta. Sí, sí. Voy a acercar para que escuche mejor. Sí. ¿Qué consecuencias puede tener un tipo de modelo de un docente que sea que después influya en un alumno? Por ejemplo, si nos tocó un profesor permisivo o si nos tocó uno muy teórico, ¿cómo uno puede saber eso y contrarrestarlo? Porque un poco es al azar, no sabemos qué tipo de docente nos puede tocar o cómo nosotros analizar cuál modelo somos en caso que nos toque a nosotros enseñar. A ver, lo primero que debemos tener presente es cuál es la raíz del planteamiento de estos estilos. Hemos dicho que son de tipo sociológico y por lo tanto la comunidad los demanda. Nosotros tenemos, como chilenos, la lamentable experiencia del periodo de la dictadura. Y por lo tanto, durante ese periodo, los profesores, los maestros de cualquier nivel, tenían una autoridad que era aplaudida por el sistema. Y frente a eso, nadie se atrevía a decir nada diferente. ¿Ya? Yo tengo una experiencia de cuando daba clase allí en la UPLA, poco después del golpe de Estado, que en una clase de psicología evolutiva, un alumno me ha preguntado cuáles son los índices de desnutrición de Chile, de la población infantil en Chile. ¿Ya? Y en ese momento era un nivel más o menos de preocupación, no me acuerdo cuál era, pero lo he dicho, y lo he dicho porque aparecía en la prensa, qué sé yo, en fin.
Al día siguiente a mí me llamó la decana, era en ese momento, para decirme, estos datos tú no los tienes que dar. O sea, no es conveniente que los alumnos sepan este tipo de información. Cuídate. Entonces, claro, con eso el sistema estaba diciendo, oye, no, mira, no entres en materias que son un poquito delicadas. Y por lo tanto al alumno decirle, oye, no, mira, que no sé, en fin. Entonces, eso por un lado, que la sociedad lo pide. En este momento en que tenemos una sociedad en que todo vale, pues los maestros que encontramos en el aula son también del todo vale, una buena cantidad, aunque también hay profesores que, en fin, que son un poquillo responsables con lo que les corresponde hacer. Ahora, en relación a, a lo que yo hago, yo tengo la impresión que todos tenemos recursos como para analizar si estoy siendo muy autoritaria, si estoy siendo muy teórica, si estoy siendo, en fin, si estoy procurando un desarrollo efectivo, real, en fin, también hay muchos instrumentos para medir rasgos de personalidad y que uno puede simplemente buscarlo y responder a eso y sacar los resultados y ya sale para darte cuenta si tienes un estilo u otro. Ahora, lo delicado del tema es que los alumnos son cada uno, pues ya sabemos, hijo de su madre y de su padre, y por lo tanto, pues piensan como según sea la dinámica de su familia, también considerando las potencialidades psicológicas que tiene el niño. Entonces, claro, decimos un estilo docente para 25, 30 o 10 alumnos, si son 10 alumnos absolutamente distintos y con este niño yo puedo ser exigente y autoritaria. Pero con este otro niño no, porque si no, que el crío que es muy rebelde y yo voy con un autoritarismo así bestial, se arma ahí y no puedo hacer la clase frente a a la rebeldía del muchacho. Entonces, es un tema muy delicado. Porque por un lado hay una demanda de la sociedad, pero por otro lado hay una heterogeneidad entre los alumnos que nos exige a nosotros de estar mirando a ver en qué momento pongo un poquito más de esto, qué alumno necesita más apoyo, qué alumno puedo darle dos ideas y ya es capaz de trabajar solo, en fin. Pero que sí, hay instrumentos si uno tiene interés en tener un perfil o un estilo de lo que puede hacer en el aula. Y por último, se le pregunta a los alumnos. Sí, pregunta a los alumnos, oye, ¿cómo soy yo? Yo tuve una experiencia bien poco agradable para mí en una ocasión que, claro, eran alumnos de aquí de la universidad. Y así, en una charla libre, les dije, oye, pues, me gustaría que me dijerais las cosas que a vosotros os incomoda de las clases que os doy. Y me dicen los alumnos, es que eres muy irónica cuando respondes. Ahora, me quedé porque nunca he tenido la intención de ser irónica. Claro, y que una respuesta mía a un mensaje a los alumnos le llegue como una ironía, me dejó, pero absolutamente así, diciendo, hola, ¿qué pasa aquí? ¿Entiendes? Entonces, que los alumnos, dependiendo del nivel, que te dicen cosas, los niños pequeños te dicen, que grita mucho, que se pasa chillando, que es muy exigente, que, en fin, que los niños captan todo eso, sí. No sé si hay otra Acá. pregunta. Sí, sí. Eh, entonces uno dentro de una clase o dentro de un programa podría mezclar los distintos estilos, por ejemplo, parte A con C, dependiendo de lo- del aula, de los alumnos.
¿Se puede dar eso de mezclar? ¿O Es que yo puede- creo que ninguno de estos estilos es posible encontrarlo en estado puro en un maestro. Porque por muy, con el perdón, por muy torpe que sea el maestro, si quiere que los alumnos progresen algo, tiene que adaptarse al grupo. Y en algún momento se adaptará para ser más exigente, para ser más autoritario, y en otro momento se adaptará para ser práctico, más teórico, en fin. Yo creo que no hay un maestro que sea en un estilo puro. Es muy difícil, creo yo, ¿eh? No lo sé, pero por lo que observo, yo siempre me he movido en el mundo de la docencia y siempre formando educadores, bueno, también psicólogos, ¿no? Pero psicólogos educativos también, o sea que no lo sé, pero se me ocurre que es muy difícil encontrar un estado puro. Estamos sacando de aquí, de allí, en fin. ¿Hay alguna otra inquietud? ¿No? ¿Seguimos? Seguimos. Seguimos, pues muy bien. Vamos a trabajar la base psicológica, el planteamiento de base psicológica que decíamos en el inicio, que refiere fundamentalmente al estudio de aquellas características, de aquellas cualidades que forman parte de los rasgos de personalidad que son deseables que tenga un maestro, ¿vale? Ahora bien, cuando hablamos de perfiles docentes, todos los estudios refieren a las actitudes. O sea, así como en los estilos hay énfasis variado, puede ser en cómo ejerzo la autoridad y en otro caso en cómo explico las materias o cómo consigo los aprendizajes, pues en esto de los perfiles docentes la atención está en la base actitudinal que se supone debe tener el maestro. Y yo he querido trabajar el paradigma de Paulo Freire porque, bueno, Paulo Freire me gusta mucho. Tuve la gran bendición de poder conocerlo y de oírle charlas y de haber hablado con él. Y además la tesis doctoral la hice sobre medición de actitudes, midiendo, digamos, estas actitudes que subyacen en la obra de Paulo Freire, ¿vale? Los perfiles habla de actitudes. ¿Qué es una actitud? ¿Qué entendemos por actitud? Para poder saber de qué estamos hablando. ¿Qué idea tenéis vosotros de actitud? Bueno, por decirlo de forma bien simple, la actitud es una predisposición a actuar de un modo determinado. La actitud es un constructo psicológico. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros no observamos la actitud de forma directa. Lo que nosotros observamos es una conducta que refleja una actitud. Es un constructo parecido al amor, al enamoramiento. Nosotros tenemos esa vivencia y según sea el comportamiento con la persona amada, demostramos o no si queremos o no, cuánto queremos, bueno, no sé cuánto, pero si queremos o no a otra persona, ¿vale? Nosotros observamos conducta. Entonces, en la actitud hay una predisposición para actuar de una forma determinada. La actitud
está compuesta por tres elementos. Hay tres agentes que son indispensables que estén presentes para que hablemos de actitud. En primer lugar, tenemos un agente que es de tipo cognitivo. Por lo tanto, ahí estamos pensando en ideas, en conceptos, en juicios que tenemos sobre algo determinado. Yo tengo un cierto dominio sobre algo. Y eso forma parte del agente cognitivo de la actitud. Va mucho más allá del prejuicio, y entendida la palabra prejuicio no como un elemento de discriminación, sino que exactamente lo que indica la palabra, prejuicio, es decir, antes del conocimiento, antes de tener elaborado una idea con razones suficientes, pues hablamos de, pues eso, de un prejuicio, una idea que no está sustentada en un conocimiento, ¿vale? Por lo tanto, en el agente cognitivo, cuando hablamos como un elemento fundamental en la actitud, no estamos hablando de estas ideas que dicen que qué sé yo, que la mayoría de las mujeres no sé qué, o la mayoría de los hombres, pues no sé qué idea. Esos son prejuicios. Porque no todos los hombres o todas las mujeres son como dice el X enunciado, ¿vale? Se necesita tener un conocimiento. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es el agente afectivo. O sea, el agente afectivo está compuesto por valores, por intereses, por motivos, por deseos. El elemento afectivo nos lleva a valorar aquello que nosotros conocemos, ¿ya? De los datos que nos da el agente cognitivo, nosotros lo valoramos de forma positiva o de forma negativa. Y por último está el agente conductual, que es el comportamiento. Por lo tanto, está formado por hábitos, por conductas, y el comportamiento de alguna forma es un comportamiento activo. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que tenemos la actitud de ser evangélico. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos un conocimiento de la palabra, mucho o poco, pero tenemos un conocimiento. O sea, nosotros somos capaces de decirle a la gente: yo soy evangélico por tal cosa, ¿ya? Luego, tenemos un elemento afectivo. Nosotros valoramos como algo muy importante en nuestra vida el ser evangélicos. Y por último tenemos el agente conductual. La gente se tiene que dar cuenta de que nosotros tenemos una conducta propia de los evangélicos. Porque si las personas que nos observan ven una conducta que no es propia de los evangélicos, ¿qué es lo que dicen? ¡Hala! Y este va por el mundo como un evangélico. Porque la gente espera que si nosotros decimos somos evangélicos, tenemos que tener una conducta. Entonces, ¿os dais cuenta que la actitud necesariamente tiene que tener esos tres elementos para que pueda ser considerada actitud? Pues muy bien. ¿Qué es lo que nos dice Paulo Freire acerca del perfil docente que él plantea? A ver, yo tenía para exponer en esta conversación con vosotros algunas ideas sobre unas cuestiones que son para mí fundamentales, que es el concepto de educación de personas, en fin, del proceso de enseñanza, de instrucción y todo eso, pero como no es mucho el tiempo, pues lo he tenido que recortar un poquillo. Pero yo creo que para poder entender el paradigma planteado por Paulo Freire es conveniente pensar o tener en mente ahí dos ideas, porque Paulo Freire tiene muchas definiciones sobre educación, porque creo que es importante del concepto que nosotros tengamos de educación nos sale automáticamente la cosmovisión que tenemos, la visión frente a la ciencia
la concepción de hombre, la concepción de persona. Esto es un todo dentro, digamos, de la filosofía. ¿Qué nos dice Paulo Freire sobre la educación? Nos dice que la educación es un acto de amor, por lo tanto, es un acto de valor. Y otra definición que él tiene nos dice que la educación es un diálogo entre conciencias. ¿Ya? Con esas ideas presentes podemos decir, bueno, ¿y de qué nos habla el paradigma de Paulo Freire? Nos habla de todas estas actitudes. Para él son actitudes. ¿Ya? La empatía. ¿A qué refiere la empatía? Refiere a la capacidad de poder compartir con otras personas sentimientos y vivencias. ¿Ya? Es la idea de ponerse en el lugar del otro. Entonces, cuando pensamos que nos dice que la educación es un diálogo entre conciencias, nos está diciendo que nosotros estamos trabajando con una persona de igual a igual. Entre lo que tiene la conciencia, esta persona que podemos considerar que sabe muy poquito sobre algo, frente a nosotros que tenemos un conocimiento pues un poquito mayor también sobre algo, ¿vale? Nos habla también de la utopía. La utopía es la capacidad para vivir la educación en clave de esperanza. Eso es lo que dice Paulo Freire, en clave de esperanza. Y además, otra cita textual, la utopía, dice él, es el sentido profético de la educación. Por lo tanto, nos está diciendo, nos está hablando de los sueños de que algo es posible. Nos está planteando la posibilidad de que podemos ayudar a una persona para que alcance algo que previamente podríamos habernos planteado como tan difícil de lograr. ¿Ya? Esto es bien especial, este término. Cuando hice la tesis doctoral, en el instrumento que elaboramos para medir qué nivel de desarrollo de estas actitudes había entre los profesores, un grupo de profesores de aquí de España, la mayoría de ellos, de estas actitudes, salieron muy bien puntuadas entre los profesores, o sea, que los consideraban como algo muy positivo, y sin embargo consideraban que la utopía era algo que no debiera caracterizar a un educador. Pero claro, aquí en España ese término se usa como lo inalcanzable, como el que es utópico es el que vive desencantado, decepcionado, porque está persiguiendo algo que no es alcanzable. Pero claro, en Latinoamérica este término tiene la connotación eso de lo alcanzable, de aquello que es mucho mejor que lo actual y que si trabajamos podemos llegar a ello, ¿vale? Otra de las actitudes es la personalizante, que con esta palabra Paulo Freire quiere indicar la disposición para ayudar a que todos los alumnos sean cada vez más personas. El asumir que cada alumno es único, que es irrepetible y que por lo tanto mi relación con los alumnos tiene que ser de persona a persona, no de alumno, profesor, de alumno o de maestro, alumno. ¿Ya? Recordamos, o no sé si lo sabéis, pero un dato importante, que toda la obra de Paulo Freire gira en torno a ideas políticas por un lado y por otro lado orientado fundamentalmente hacia la educación de adultos.
aunque luego todo el paradigma actitudinal se ha generalizado como deseable de todos los maestros, pero inicialmente es eso, porque puede resultarnos un poco difícil de lograr esto de hablar de persona a persona, quizás sí con un niño muy pequeño, pero que si lo intentamos vamos a sacar cosas que seguro que nos desconciertan. Otra de las actitudes, y quizás sí en el concepto de Pablo Freire puede ser la más importante, es la actitud dialogante. Para Pablo Freire es el único camino para poder hablar de proceso educativo, el diálogo, el poder hablar con la otra persona para juntos ir avanzando en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, nos dice, si un alumno de una persona es analfabeta o es muy pequeño, tenemos que ayudarle para que esa persona sea capaz de plantearse interrogantes, de plantearse preguntas, de buscar respuestas. Y bueno, conforme pues, los alumnos van teniendo más edad, es más fácil establecer el diálogo con ellos. El diálogo para Pablo Freire, o bueno, para los estudiosos de Pablo Freire, constituye así como el sello de identificación de la pedagogía freireana, ¿ya? Luego tenemos la actitud democrática que implica creer en el otro y por lo tanto permanentemente demostrar respeto, el reconocer la dignidad, ser tolerante, flexible, trato igualitario, educar en libertad. Y aquí en el aspecto democrático, Pablo Freire añade el actuar con responsabilidad social y política, ¿ya? Luego, otra de las actitudes es la que denomina participante. Esta es una actitud que está, o sea que la podemos integrar a la idea de democrático, porque claro, no hay democracia si no hay participación real de las personas. Sin embargo, Pablo Freire la ha querido poner así como una actitud distinta o separada para poder enfatizar en la idea de que se debe promover en el proceso educativo la participación y la colaboración, la intervención de todos y cada una de las personas que están participando del proceso, ¿ya? Por lo tanto, participante significa que todos están activamente involucrados en el diálogo que se puede estar generando, ¿ya? Y por lo tanto, el participante también implica la idea de que la persona que aprende está participando, actuando, vivenciando, experimentando todos los momentos y todas las etapas del proceso educativo. Y esto es interesante porque habitualmente invitamos a quienes están aprendiendo con nosotros a que participen en una serie de momentos del proceso educativo, pero la nota no, la nota, el profesor es el dueño, el maestro es el dueño de la nota. Y claro, la idea de Pablo Freire es decir, oye, no, mira, si estamos tratando de que la persona sea más persona, ayudémosle a que sea capaz de hacer una autoevaluación, que sea capaz de valorar el progreso que tiene. Y por lo tanto, la idea de participante es eso. Si ayuda a la planificación en el desarrollo de la clase, pues también tiene que la persona colaborar y dar su opinión, la persona que aprende, en términos del progreso que ha tenido, de ser capaz de ponerse un 4 o un 7. Normalmente cuando se le pide a los alumnos que hagan esto, por lo menos las experiencias que yo tengo, los alumnos tienden a ser mucho más
exigente consigo mismo de lo que yo he considerado como evaluación. Claro, siempre hay algunos caraduras que quieren el sobresaliente, aunque no hayan dado palo al agua durante todo el cuatrimestre. Pero bueno, eso es un caso excepcional, porque la mayoría de los alumnos pues tienden a evaluarse de forma muy exigente. Bueno, y la última actitud de la que habla Paulo Freire es la actitud crítica, que ahí se dice que el educador, el maestro, tiene que ser capaz de guiar el proceso de reflexión de los alumnos para que aprendan los alumnos a juzgar, a valorar, a emitir juicios y sobre todo en el planteamiento de Pablo Freire de que los alumnos lleguen a comprender cuál es su posición dentro del contexto. El contexto clase, el contexto familia, el contexto social de los niños en su juego o de los adolescentes en su pandilla, en la que salen por ahí en fin, de fiesta o de lo que sea. Nos dice que es responsabilidad de los maestros en esta actitud crítica que seamos capaces, responsabilidad nuestra, que seamos capaces de ayudar al alumno para que haga una representación mental objetiva de la realidad, aunque objetivo, pues, es difícil, ¿no? Pero bueno, es la idea de Pablo Freire, de ayudarle al alumno a que, en fin, que interprete los elementos que hay en su realidad con un cierto criterio de equilibrio, de que no lo interprete todo en blanco ni todo en negro, sino que hay muchos matices. Y también nos dice en esta actitud que es responsabilidad del maestro de poder llevar a que los alumnos lleguen a tomar una conciencia plena de sí mismo y de las otras personas, ¿vale? Esas son, digamos, las actitudes que se pueden que están en la base de todo el planteamiento de Paulo Freire, por lo tanto, que se encuentran al leer su obra, pero que no aparecen enunciados así más o menos como yo os lo he dicho, sino que aparecen todos mezclados con una serie de ideas, porque luego tenemos que cuando Paulo Freire fue investido profesor honoris causa de la Universidad de Barcelona, recuerdo que lo tengo por ahí en un artículo porque eso lo saqué del periódico, un periodista, Antonio Monclús, le hizo una entrevista. Y claro, en la entrevista le ha preguntado, bueno, y para usted, ¿qué característica debe tener un educador? Y él en ese momento enunció estas tres características: el ser competente. Y para él, pues es saber, tener un dominio de los contenidos de su materia, y decía, para vivir el riesgo y el coraje de poder enfrentar a la persona que aprende con su necesidad de esa materia. Y eso es muy interesante, pero que también no sé hasta qué punto posible de lograr, porque fijaros, yo domino mi materia, pero de alguna forma tengo que tener la capacidad para que los alumnos sientan necesidad de mi materia. ¿Cómo se hace eso? Pues la verdad es que no lo sé, pero bueno. Y además él añade, si somos capaces de que el alumno sienta necesidad de conocer la X materia, tenemos que ser capaces también de que el alumno sienta satisfacción y motivación por ver que sus preguntas tienen respuesta. Y créeme que en el contexto, digamos, en el pensamiento de Pablo Freire me resulta
fácil comprenderlo como idea, pero muy difícil de poder lograrlo en la práctica. Ya sabemos lo que son los alumnos, incluso estamos pensando hasta los niños de escuela dominical, cuánto nos cuesta que efectivamente acepten una idea y que estén interesados y que se aprendan un versículo y que lo traigan para la reunión siguiente. Bueno, me parece que es muy complejo, pero bueno, es el planteamiento de un súper educador, de un hombre extraordinariamente inteligente y visionario. El ser intuitivo. Fijaros, considerando aquí que la intuición no es una cosa mágica así, que a veces los hombres critican de las mujeres diciendo, que ya estás con tus bobadas, en fin, vaya. No, no es eso. La intuición es un proceso psicológico. La intuición es la captación súbita de los elementos que forman un todo. Entonces, ¿qué nos dice Paulo Freire al respecto? Que el educador debe ser intuitivo, por lo tanto, debe ser capaz de intuir en qué momento se presentan temores y miedos en la persona que aprende, para poder ser capaz también de neutralizar esos temores, esos miedos, esas inseguridades, para que pueda seguir avanzando en el proceso educativo. Ayer o antes de ayer leí un artículo de un profesor Francisco Mora, que es trabaja en neurociencias, y él decía, uno de los condicionantes más importantes de los aprendizajes son las emociones. O sea, si Pablo Freire hace, pues no sé, a lo mejor 20, 30 años atrás nos estaba diciendo que había que ser capaz de intuir los temores, los miedos que puede tener un alumno en el proceso de aprendizaje, la neurociencia en este momento nos está diciendo, oye, si estimulas sentimientos, emociones positivas, el alumno va a aprender mucho mejor, de forma placentera, los contenidos que tú procuras entregarle. ¿Ya? Es interesante eso. Y luego la tercera característica que enunció en esa entrevista Pablo Freire es esto de ser capaz de desopacizar la realidad. Es decir, os he dicho, estamos hablando de un planteamiento enfocado fundamentalmente hacia los adultos y con un trasfondo político muy fuerte. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de Paulo Freire? Que toda la clase dominante trata de ocultar la realidad de las cosas. Entonces dice, es deber de un educador tratar de hacer la realidad lo suficientemente transparente para que todas las personas la comprendan en la realidad que efectivamente es. Por lo tanto, se trata de hacer que el alumno vea la realidad iluminada. ¿Ya? Nosotros tenemos cosas como, qué sé yo, la estadística que da el gobierno. Oye, no, que mira, que el paro, que ya, entre los cesantes, que el nivel de cesantía es no sé cuánto. Y tú dices, pero bueno, la cantidad, ¿cómo no nos dicen esto? Entonces, claro, la idea de Paulo Freire es justamente eso, de llevar que el educador sea capaz de llevar al alumno a que medite sobre eso y diga, mira, es que las personas que están en el gobierno les interesa que nosotros nos quedemos con esta información, pero ¿qué hay detrás de esta información? Hay todo un estudio estadístico y una serie de datos de la macro, de la micro y de no sé qué otra historia económica, pero que la realidad verdadera es distinta a la que nos presentan, pues qué sé yo, los medios de comunicación o lo que sea. No sé si todavía se dice en Chile, el mercurio miente. Antes se decía así como un eslogan. O sea, es el mercurio, pero si el mercurio miente. Claro, en el fondo, ¿qué se nos está diciendo?
en ese periódico se están presentando las cosas conforme a lo que es el criterio del gobierno, lo que el gobierno de turno nos está diciendo que eso es lo que ocurre, para ver si nosotros nos creemos la historia. Entonces, claro, Pablo Freire dice, no, un educador debe ser capaz de quitar todos los velos que presentan los distintos niveles en fin, de autoridad, de gobierno, lo que sea, para que la realidad se nos presente tal como debe ser. Claro, es el problema del analfabetismo. Era una de las cosas sobre las que trabajó mucho Pablo Freire. O sea, ¿cómo se interpretaba el analfabetismo hasta hace algún tiempo atrás? Bueno, en casi toda Latinoamérica. La lacra del analfabetismo, la carga, la bolsa de analfabeto. Pero ¿quién pensaba, oye, pero ese señor, ¿por qué es analfabeto? Porque de acuerdo a la Constitución, todos van a recibir educación. Claro. Entonces, ¿es una lacra de tener un señor o una señora analfabeta, o es que el sistema no ha entregado la educación que esa persona necesitaba para que no desertara o para que iniciara su participación en la escuela? Pero sin embargo nosotros repetimos durante mucho tiempo el analfabetismo, que es pues una lacra. Oye, no, mira, es responsabilidad del gobierno, y las cosas que son de responsabilidad del gobierno no son una lacra. ¿Os dais cuenta que es esa idea la que trata de impulsar ahí Pablo Freire, y además diciéndonos que eso es responsabilidad nuestra? Y que de alguna forma también es un pensamiento, bueno, Pablo Freire era un hombre creyente católico, pero creyente bíblico, porque leía mucho la Biblia, y en sus escritos es posible comprobar que era un hombre no militante de la Iglesia de Roma, sino que un católico lector de la Biblia, y por lo tanto un católico un poco libre pensador, por llamarlo de alguna forma. ¿Vale? Bueno, y por último, bueno, no por último, sino que como un elemento más en la... No sé si queréis hacer alguna pregunta sobre el tema de las actitudes de los perfiles docentes. ¿No? Parece ser que no. ¿Ya estamos cansados? No, pero... Que ayer es muy temprano, aquí son las 2:20 de la mañana. Que ya ni siquiera lo sé si es ya en fin, del sábado, o si estoy viviendo el viernes todavía. Así que después de esto voy a quedar tan despierta que no voy a dormir. Bueno, vamos a lo siguiente, a la vertiente teológica cristiana. Para desarrollar este punto, he trabajado fundamentalmente con el pensamiento del evangélico Samuel Escobar y del católico apostólico y romano catedrático de la Universidad Pontificia de aquí, Olegario González de Cardenal, y un muy buen amigo mío, pero un hombre muy sabio. Bueno, católico apostólico y romano, pero como muy estudioso de todo lo que sale de Roma, pero también de la Biblia. Entonces, pues los dos he sacado algunas ideas que espero que nos sirva para este tema que nos ocupa, ¿vale? A ver, ¿cuál es el planteamiento de nosotros como educadores y en esta vertiente teológica cristiana? ¿Qué es lo que se nos plantea como maestros? ¿Ya? Se nos dice que nosotros vivimos divididos en tres contextos. Tenemos el contexto profesional, que no sé si todos quienes estáis en este momento ahí en el templo sois maestros, pero bueno, como es un planteamiento en términos de pensar en el perfil
del maestro, si no sois profesionales de la educación, podéis serlo en la escuela dominical o qué sé yo. Entonces, igualmente, nosotros cuando pensamos en el profesional evangélico, profesional de la educación y que además es evangélico, nos encontramos con que estamos divididos viviendo en tres contextos. El primer contexto, el profesional, que nos habla de un grupo de personas en una institución que tiene sus rituales, tienen sus leyes de actuación, tienen sus estilos de relación, tienen una forma de llegar a determinados consensos, tienen algunas características, implica para nosotros muchos desafíos, a veces son también dificultades y también oportunidades, pero todo esto es en un contexto entre personas que no son creyentes. Y por lo tanto, se trata de un ambiente sociológico en el que los consensos tienden a relativizarse. Los comportamientos individuales y de grupo se van aceptando y se van moldeando conforme a lo que conviene en ese momento al grupo de profesores y a la institución a la que pertenece. Por lo tanto, lo que para nosotros puede ser un principio no adecuado, el sistema lo defiende. Hay una chica española que fue alumna mía aquí en la universidad, y claro, como aquí con la crisis que se ha vivido y la situación que se está todavía viviendo, pues después de terminar, esta chica estuvo, no sé, 3 o 4 años sin poder encontrar trabajo, y algún día me dice, Eli, ¿tú crees que me podría ir a Chile? ¿Habrá trabajo para mí allí? Es de educación especial, de educación diferencial. Y le digo, pues sí, pues vete a Chile. O le he dicho, estoy más o menos en estas fechas por allí, así que si quieres te vienes conmigo. Efectivamente, pues cogió sus cosas y se fue a Chile, y en este momento está trabajando allí. Ya lleva 3 años trabajando en Chile. La semana pasada me llama, está con frecuencia hablando por Skype, y había conseguido un trabajo por la mañana para trabajar en Villa Alemana. Entonces, pues, le pregunto yo, ¿y qué tal el trabajo nuevo? Porque alcanzó a estar un mes ahí. No, que ya no lo tengo. ¿Pero cómo que no lo tienes? ¿Qué ha pasado? Entonces, pues me dice, es un colegio de estos particulares, concertados, no sé, algo así. No son del sistema municipal de estos que van inspectores a revisar cada tanto los números de alumnos que asisten, en fin. Bueno, que iba a ir alguna inspector a visitarlo. Entonces pues la encargada de estudios de ese colegio le ha dicho, Nuria, mira, que va a venir un inspector y que tú tienes que decir que estos son tus alumnos, y decir que estos dos están, que es un colegio de educación especial, que estos dos están ingresados en el hospital, que este... Y claro, Nuria le dice, oye, pero yo siempre he tenido a estos 8, creo que son los alumnos que tienen. Sí, sí, no, sí, es para pasar el inspector, no. Tú di que este es tu grupo. Claro, Nuria dice, oye, no, yo no puedo decir eso, yo soy extranjera, que si a mí, ella no es creyente ni nada de eso, pero claro, ella pensó, oye, si a mí me pillan, me quitan el permiso de trabajo y me mandan, o sea, que yo no me puedo prestar no, si no pasa nada, si, no, yo no me presto. Así que claro, dejó el trabajo porque le estaban pidiendo que dijera algo que no correspondía a la realidad, porque iban a ir los inspectores, claro. Y eso también pasa aquí, ¿no? Y en todos los sitios. Entonces, pues claro, eso es alguna de las cuestiones que nos encontramos como cristianos en esto, en el contexto profesional. Luego también tenemos el contexto evangélico, que es un ambiente
que se caracteriza por algo que yo creo que el sistema educativo, en fin, que envidia un poco. Porque nosotros, bueno, no sé, yo conozco la realidad de aquí, pero creo que vivimos en un proceso de educación permanente, o sea, siempre estamos que con las clases bíblicas, escuela dominical, que grupos de reflexión, grupos de estudio de la Biblia, en fin, que la célula, que la reunión de predicación, en fin, como que siempre estamos estudiando aquello que nos interesa. Pero es un mundo también en que hay principios, hay leyes, hay costumbres, hay normas, hay una serie de rituales, igual que en el mundo del mundo profesional, con desafíos, con problemas, con oportunidades. Lo que ocurre es que en este ambiente, todos estos elementos casi que se adoptan porque sí, ¿ya? Se estudia y se reflexiona mucho para que todos los integrantes de la comunidad manejen todos los contenidos de la Biblia, pero en todos los rituales y todo este otro tipo de consensos, como que no reflexionamos mucho. Ahora, la seguridad que tenemos es que nosotros en el contexto evangélico no trabajamos con relativismo. O sea, sabemos que tenemos las verdades bíblicas y ya. O sea, conforme al compromiso personal, respetamos más o menos aquellas verdades bíblicas que nos dice el Señor, este camino vas a ir bien. Pero tenemos ahí un código, y que es un código inamovible. Entonces, decía, o dice, Olivario González de Cardenal y Samuel Escobar, que nos movemos en tres ambientes. El ambiente profesional, con muchos principios, leyes, rituales, así, sujetos a lo que dice la mayoría, o en fin. Tenemos el contexto evangélico también, con muchos rituales, en fin, y con muchos principios, leyes, en fin, pero con verdades inamovibles que libremente hemos querido aceptar. Y por último se nos dice, tenemos el contexto del Chile de hoy. Esto, aquí no tengo ningún dato especial porque los libros salen de España de hoy, pero haciendo un paralelo, podemos decir que el contexto del Chile de hoy es una especie de macromundo, donde un macromundo que está regido por leyes, en fin, políticas, por teorías educativas, que es un mundo ideológicamente cambiante, porque según sea el color del partido que llegue al gobierno, va a ser el enfoque que se le va a dar al proceso educativo y en general, digamos, a toda la dinámica del país. Pero en ese contexto de Chile, la institución educativa siempre va a tratar de ir potenciando que las personas sean competentes, que sean eficaces, que sean idóneos para cumplir con las demandas del país, aunque también tenemos que admitir que con limitación de recursos, en fin, pero también es un mundo absolutamente divorciado de la idea de Dios, que pueden decir que la respetan, pero que en el fondo ni respeto ni nada, sino que van a lo que van los gobiernos. ¿Ya? Entonces, desde la vertiente teológica cristiana, ¿qué puede hacer un maestro viviendo en estos tres contextos? El planteamiento es que nosotros podemos vivir en esos tres ambientes en la medida en que somos capaces de explorar, de reflexionar
de cuestionarnos lo que es la realidad de cada uno de esos ambientes. Y a cada uno de esos ambientes nosotros podemos aplicar algunas de las virtudes que señala Pablo en sus escritos. Entonces, si nosotros estamos mirando, por ejemplo, al contexto evangélico, yo tengo que plantearme cómo es mi vivencia como evangélica. Tengo que mirar hacia mi cultura evangélica, pero no mi cultura pensando en la congregación en la que yo aquí me reúno, no, pensando en mi vivencia como élite, como persona particular, y decir, pues, bueno, en esta cultura evangélica que yo tengo, ¿qué es lo característico de ella? Y esto que yo tengo como característica de mi postura como evangélica, ¿es bíblico o es fruto de la tradición? Claro, yo cuando estaba preparando esto, yo decía, ala, ¿cómo analizo esto? Pero fijaros, me salió una historia así como bien, bueno, bien simple para mí porque la he vivido. Mi abuelo, uno de mis abuelos, era pastor de una iglesia bautista de Santiago. Mis padres eran de una iglesia pentecostal. Y por lo tanto yo tuve durante mi niñez la influencia y la educación cristiana evangélica que ellos me dieron. En cuanto ya me sentí un poco en condiciones de liberarme, yo ya me olvidé de todo. Me quedaban aquí algunos versículos que me machacaba mi padre, así que cada vez que andaba por ahí haciendo alguna perrería, yo decía, hola, que si mi padre supiera, seguro que me diría, niñita, como me decía, la palabra del Señor en el versículo no sé cuánto dice esto, ¡guau! Pero bueno, llegó un momento en que yo pensé, mira, que yo no puedo seguir así por la vida, y empecé a plantearme, y así me he convertido, estando aquí en España, y me he integrado a una iglesia evangélica. En esa iglesia evangélica nosotros hemos tenido unos estudios bíblicos, más o menos como un año, con una clase bíblica los domingos, estudiando el papel de la mujer en la Biblia. ¿Por qué estábamos estudiando eso? Porque aquí se empezó a dar como con mucha fuerza la idea de las mujeres pueden participar en los cultos. Entonces, claro, los ancianos de la iglesia dijeron, no, nosotros no vamos a adoptar esta historia porque todos lo hacen en España. Tenemos que ver qué es lo que nos dice el Señor. Al final, en nuestra congregación se llegó a la idea de que las mujeres podíamos orar, podíamos pedir un himno o podíamos leer un pasaje de la Biblia en los cultos de adoración. Por ningún motivo, predicar. Pues muy bien. Eso se aceptó y empezaron a participar las mujeres. Mira, yo con la educación que traía de Chile, ya digo, yo nunca he sido militante de las iglesias a la que perteneció mi abuelo o a la que pertenecía mi padre, pero claro, ahí traía un trasfondo que a mí, pero es que me repatriaba el hígado cada domingo en el culto de adoración cuando veía a una hermana que se ponía de pie y empezaba a orar. Pero es que me repatriaba. Y se lo decía yo a Rubén, a uno de los ancianos. Decía, oye, mira, a mí me va a costar mucho aceptar esta historia. La acepto por el estudio que hemos hecho de la palabra y porque vosotros como ancianos y nosotros como la mayoría de la congregación lo ha aceptado. Pero... ¿qué quieres que te diga? Decía ella, y Rubén me decía, ay, Elide, menos mal que eres disciplinada, porque bueno, claro, si se acepta, pues se acepta, ¿ya? Pero de esto hace, pues, ¿qué diré? A lo mejor unos 3 años.
A mí ya ahora no me molesta, excepto cuando sale una persona un poco, una mujer un poco pasada, que empieza a ser, pues qué sé yo, una verdadera predicación, en fin, que bueno, los ancianos se preocupan después de darle, ya, porque siempre hay personas que, en fin. Entonces, ¿os dais cuenta? Aquí se trata en este análisis de mi cultura evangélica de ver justamente esas cuestiones que en mi cultura como que no encajan. Entonces dice, en el planteamiento de estos dos teólogos, bueno, creo que Samuel no es teólogo, bueno, no lo sé, da lo mismo, de poder meditar sobre mi cultura evangélica. Entonces, pensando en las virtudes de Pablo, dice, eso es una historia que lo tenemos que hacer desde la fe. Luego, se nos dice, al mirar práctica profesional, también tengo que ver, yo he tenido una formación y una práctica de tipo pedagógica, he estudiado filosofía de la educación, tengo que analizar en lo que está vigente en este momento, en los centros donde yo trabajo, cuáles de todos estos principios, de estos elementos que se trabajan y que se viven en ese contexto, tienen alguna relación con los planteamientos bíblicos. Por lo tanto, a mí me obliga a analizar la realidad en la que estoy metida. ¿Cuáles, o sea, qué elementos de los que me pide el sistema son absolutamente contrarios a lo que nos pide la Biblia? ¿Qué hago yo frente a eso? Voy a buscar una orientación que, en fin, que sea de una persona, un consejo pastoral, una persona que tenga mayores recursos que yo para analizar esto. Recurro a la oración para que el Señor me dé luces, para ver cómo abordo todas estas incongruencias que existen entre el sistema profesional y mi postura como evangélica, y qué proyección estoy dando yo en el centro en el que trabajo de mi condición de evangélica. Porque, claro, a los evangélicos se nos atribuyen algunas conductas. O sea, los evangélicos cantan. ¿Reconocen en mis compañeros de que soy evangélica porque canto? Es decir, porque voy alegre, voy contenta. Los evangélicos siempre están dando. A todos los pobres algo le dan. Pero esa bondad se refleja en el contexto profesional en el que yo estoy. Entonces, claro, se nos dice, ¿cuál es la virtud paulina que tiene que estar presente ahí? El amor. El amor. Y luego, en el tercer contexto, para mirar hacia el Chile de hoy, ¿qué potencialidades, qué facilidades, qué recursos me ofrece el sistema educativo? ¿Uso esos recursos? De todo el planteamiento que me hace el sistema educativo, ¿en qué sentido me limitan profesionalmente o en mi fe? ¿Cómo voy superando yo esas dificultades? Entonces, aquí la virtud que debe estar presente es la esperanza de poder ser capaz de tener un comportamiento coherente con lo que se nos pide desde la Biblia y sin, digamos, ser un trastorno en el sistema. ¿Vale? No sé si queréis en este momento hacer alguna pregunta, algo. ¿Seguimos? Bueno, en este planteamiento de... Acá una. ¿Cómo? Ah, ya, seguimos, sí. Seguimos nomás. Vale. En este planteamiento de nosotros como cristianos inmersos en estos tres ambientes y buscando respuesta a las dificultades que tenemos en los tres ambientes, también tratando de aprovechar los ambientes,
se nos dice que el maestro cristiano debe fomentar una educación para la dignidad, una educación para la creatividad cultural, una educación para la plenitud, para la salvación y para la novedad de vida. En la educación para la dignidad, ¿por qué? Porque como criaturas creadas por Dios, hemos heredado de Él la dignidad y a la vez la dependencia de la creación divina. En la creatividad cultural, nosotros, como imagen del Señor, recipientes de la gracia divina, recibimos parte de la creatividad divina en el sentido de que el Señor ha creado la naturaleza y nosotros podemos transformar esa naturaleza en cultura. Ya podemos hacer de la natura la cultura. ¿Ya? Luego, en la educación para la plenitud, que nosotros, como ser único, irrepetible, como unidad, somos multidimensional, pero sin embargo somos únicos e irrepetibles. Y por lo tanto, en esa condición, comunidad multidimensional, se nos reconoce una integración que está en el fondo unida unida con la idea de somos seres espirituales y por lo tanto capaces de pensarnos, es decir, capaces de reflexionar y meditar sobre nuestra propia mismidad, sobre nuestra individualidad. ¿Ya? Luego, en la educación para la salvación, asumimos que como personas pecadoras, hemos sido creados, pero para vivir en libertad, vivir en comunidad, vivir además con un espíritu trascendente y además somos reflexivos y que en la comunión con el Señor podemos alcanzar la mayor plenitud. En la educación para la salvación tenemos que pensar que reconocer el pecado no es rebajarnos, sino que es elevarnos. ¿Ya? Elevarnos a la santidad y a la presencia del Señor. Y luego la educación para la novedad de la vida, que se nos plantean estos autores, que la persona como ser restaurado por la gracia de Dios y por la justificación de Cristo, podemos cumplir en plenitud nuestro destino. El marco ético del reino de Dios es el punto de referencia para que nosotros podamos ser maestros, ejemplos de una educación, o sea, ejemplos de conducta y a la vez impulsar una educación para el desarrollo de las virtudes, el desarrollo de la santidad y todo eso desde la idea de que en solitario no lo podemos hacer, sino que toda esta educación la podemos hacer efectiva en la medida en que contamos con una comunidad espiritual y con familia que está detrás de nosotros, digamos, ayudando para que nosotros seamos capaces como educadores de impulsar una educación caracterizada por estos elementos que acabo de mencionar. Y luego, por último, creo que por último no. Sí, el resumen. Resumiendo, que nosotros, si queremos pensar en qué talante tenemos como maestro, podemos atender al enfoque de las universidades o de los institutos, que nos habla de algo que apareció por ahí perdido, porque en realidad es un dato secundario para esto, que es el perfil aptitudinal, con P. El perfil que nos
ha planteado un instituto de formación, una universidad, en fin, y que nos dice que siguiendo un determinado plan de estudio vamos a lograr dominar una serie de técnicas y estrategias que nos van a servir para poder diseñar una clase con algunas posibilidades de éxito. Ese es un punto de vista. El otro punto de vista es el de la sociología, que nos permite pensar que si vamos por las orientaciones de la sociedad, de lo que pide la sociedad para un maestro, podemos satisfacer a lo que nos demanda la sociedad. Podemos optar por la mirada de la psicología y pensar fundamentalmente en formar nuestras actitudes para responder a un modelo que para la psicología es lo mejor y que por lo tanto que permite, digamos, tener una base para desarrollar de forma aceptable un plan de estudio. O, por último, reflexionar sobre las conductas, las estrategias de enseñanza, los principios de disciplina que ha demostrado el Divino Maestro, que encontramos en la Biblia, y conforme a ese perfil y a ese estilo perfecto, podemos aceptarlo como el gran desafío para poder imitarlo y llegar a ser verdaderamente obedientes a su palabra. Pues muchas gracias. Señor los bendiga. Venga, dudas, preguntas, comentarios. Sí. Jorge. Bueno, en lo personal, me agradó mucho No logro oír. Sé que alguien está hablando. ¿Por qué no te acercas, por favor? Ahí sí. No, Muy en bien. lo personal igual le agradezco mucho el planteamiento que nos ha hecho con respecto a la educación y los modelos que uno igual debe considerar en cuanto a cómo uno debe también hacer una autoevaluación que igual para mí esto es totalmente nuevo. Yo participo activamente en la iglesia y enseño y se me ha dado mucha oportunidad para poder enseñar, pero nunca me había planteado el tema de qué modelo de maestro al final o qué figura tengo como maestro. Y en verdad me sorprendió mucho poder escucharla a usted y me voy con hartas dudas. Voy a seguir estudiando, voy a seguir planteándome más este tema y creo que en lo personal le agradezco mucho, estuvo muy pendiente de la conversación la que puso usted y nada, pues agradecido de parte del señor también por el tiempo que usted también nos está entregando ahora. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. Y qué bueno que hayas quedado con la inquietud de seguir investigando porque sobre esto hay muchísimo. Muchas gracias. Yo quería comentar que durante toda la exposición se habló de lo que estábamos comentando, los modelos, docentes y todo, pero al llegar a la última parte, como netamente a la educación cristiana, los parámetros o la vara ya es bastante alta, se dispara completamente, es totalmente distinto. Entonces, en un principio parecía ser que ser un docente cristiano, simplemente hay que ser docente y cristiano, y no es así. O sea, es demasiada hay un abismo grande. Y el educador cristiano hay una diferencia muy grande con un educador que no es cristiano. Entonces ahora nos confrontamos con otros temas y con otra vara que tenemos que alcanzar, y eso nos enfrentamos a nuevos desafíos con esto que nos ha planteado respecto de estos modelos, y obviamente buscar más sobre el modelo de Jesucristo, su modelo educacional, tenemos que buscar esa base. Así que también junto con los compañeros le agradecemos
agradecemos el tiempo y esta conferencia tan enriquecedora. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pero yo tengo la idea, ¿ya? Que el planteamiento técnico, cuando hablamos de estilo o de perfil de un docente, ese planteamiento, si queréis, de tipo académico, que se nos pide en la medida en que nosotros estamos 45 minutos o 1 hora y media frente a un grupo para poder enseñarles la literatura y que los críos terminen al final sabiendo exactamente todo lo que nosotros habíamos planificado que tenía que saber de literatura. Claro. Entonces si me lo permitís, es como la careta para estar frente a un grupo de alumnos y para ver que terminen sabiendo todo lo que a mí me interesa que ellos sepan sobre filosofía o ciencias naturales. Pero sin embargo, en el planteamiento cristiano, el desafío es grande, es verdad, pero es un desafío de todos los días, no es una careta. El Señor nos está pidiendo una fidelidad a Él las 24 horas del día. Y de alguna forma, creo yo, que ya llevamos un poco de práctica en el tema, porque estamos permanentemente tratando, haciendo esfuerzo por ser fieles al Señor. Por lo tanto, cuando llegamos al aula, es verdad que tenemos desafíos, pero es el mismo desafío que tenemos cuando estamos enfurecidos con un vecino porque no sé qué cosa hizo a las 3 de la mañana. Claro, entonces yo tengo la impresión que siendo un desafío serio, es un desafío honesto, porque no es para 90 minutos de clase, sino que es un desafío para las 24 horas del día. Y si nosotros hoy hacemos un esfuerzo por ser muy honestos en nuestro planteamiento, al alumno le vamos a decir, oye, no tengo idea de lo que me estás preguntando. Voy a ver si mañana te puedo traer una respuesta. ¿Por qué? Porque venimos practicando desde que nos hemos convertido en que no tenemos que engañar al otro. Claro, con la careta del modelo que dicen las instituciones y los investigadores, le podemos decir, anda niño, pero ¿cómo me haces esa pregunta? Pues lo traes mañana. Y le pasamos el problema a él. O sea, no es que yo no lo sepa, no, tú me lo traes mañana. Entonces ahí ya, a que el crío responda, cuando la ignorancia ha sido nuestra. ¿Os dais cuenta que por ese lado se ve como no tan alto el listón para saltarlo, que también es alto? Lo reconocemos, porque todos los días estamos tentados a, en fin, hacer alguna perrería, pero bueno. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra inquietud, algo. No alcancé a notar el otro. Usted mencionó a dos teólogos. Usted mencionó a dos Sí. teólogos, era Samuel Escobar y ¿a quién más? Olegario González de Cardedal. De Cardenal, ya. De Cardedal. Cardedal. Las dos son con D, no es Cardenal, es Cardedal, que es un pueblo de aquí cerca de Ávila. Voy a buscarlo. Ajá. Sí, Samuel Escobar tiene colgado muchas cosas ahí en su... Sí. Tengo 2 o 3 libros de él. Y preparando esto me he dado cuenta de que tengo uno de Olegario González ahí repetido, lo cual me hace pensar que he pensado, ¡ala, qué interesante esto! Lo he comprado, no lo he leído, y después me he encontrado de nuevo, ¡ala, qué interesante! Y lo he vuelto a comprar, claro. Claro, pues de otra forma, ¿cómo tengo 2 ejemplares aquí de ese libro? Pues sí. No, pues yo no tengo más dudas. Ya, todo bien. Bueno, Elie, muchas gracias.
Sé que son las 3 de la mañana ya. Pues Son sí, las 3 de la mañana. Son las 3 de la mañana. las tres. Muchas gracias por tu disposición, por tu buena disposición que siempre has tenido. Bueno, y esperemos que no sea la última vez y en otras ocasiones podamos también escucharte. Muchas gracias por la enseñanza. Dios te bendiga. Muchas gracias a vosotros. Que el Señor os bendiga grandemente. A vuestras familias también. Gracias, hasta luego. Te bendiga. Vale, adiós.